verso 4 de 1 de Corintios 12, Pablo nos reveló que la manifestación del Espíritu obra diferente. Aquí hay otra cosa que debemos entender. De todos, en lo espiritual, emocional y físico. La vida debe ser beneficiada por las cosas de Dios. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito. Y no de crisis en crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Al momento que el diablo se presentó en el jardín del Edén, Adán pudo decir: fuera de este planeta, fuera de este universo, en el nombre de mi Dios. Pero no lo hizo. Escuchó la voz externa que saboteó el futuro de la humanidad. Gracias a Dios por Jesús, ¿verdad? Y dice aquí que el diablo rige el mundo invisible, esos poderosos seres satánicos, y el gran príncipe malo de la oscuridad que rige al mundo. ¿Tú crees que los demócratas o republicanos rigen el mundo? Con las ideas y conceptos que el hombre inventa, ¿sabes qué es el diablo? Puedes asesinar a un bebé justo después de ser concebido. En realidad no es un ser humano. ¿Cuántos saben que es el diablo hablando? ¿Verdad? Ese no es alguien educado hablando. Yo voy a hablar de eso. ¿Alguien debe decirlo? A veces oigo a personas decir estas cosas sobre el aborto. Una mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Sí lo tienes. Tienes derecho a decir que no. Nadie hablará y dirá: aguarda un minuto, hay algo mal con esa ideología. ¿Dónde estaríamos todos si nuestros padres tuvieran la idea que las personas tienen hoy sobre abortar bebés? Yo agradezco que mi madre no me abortó cuando se embarazó a los 16 años. Muy agradecido. Gracias, mamá. Gracias, gracias. Porque nací para borrar el infierno. Yo no estaría aquí hoy si tuviese ese concepto en su mente. Pero las personas creen eso. Y podría seguir y seguir y seguir, pero voy a dejarlo en paz. Porque algunos fueron influenciados por ideologías que no son de Dios. Y se dicen creyentes. Si eres creyente, créele este libro. No puedes decir Jesucristo es el Señor y luego maldecirlo al mismo tiempo.
Esa era la iglesia de Corintios. Eran la mezcla de ideologías. ¿Por qué? Porque había actividades satánicas. Así que por eso había conflicto y división entre ellos. Ve el verso 4 de 1 de Corintios 12. Pablo nos reveló que la manifestación del Espíritu obra diferente. Aquí hay otra cosa que debemos entender. Dios da dones al hombre. Y cada uno tenemos un don diferente. En la iglesia de hoy decimos, bueno, no son una iglesia y no son una iglesia. ¿Cómo sabes cuál es una iglesia? Cuando decimos el nombre de Jesucristo, creemos en la sangre de Jesús. Creemos que nació de la Virgen María. Creemos que murió y al tercer día resucitó de la muerte. Creemos que Él volverá de nuevo. Es lo que creemos. Todo creyente debe creer eso. Que Jesucristo es el Señor. ¿Correcto? Ahora, Dios puede usarnos de la forma que quiera, porque al leer el capítulo 12, dice que la iglesia es como un cuerpo físico. En un cuerpo físico tienes dedos, tienes pies, tienes piernas, pulmones, páncreas, riñones. Hay tantas cosas que no ves que funcionan en el cuerpo. ¿Sabes por qué las personas se enferman? Porque su cuerpo está en desacuerdo. Cuando tu cuerpo está en acuerdo, todo funciona. La enfermedad es algo en tu cuerpo descontrolado. Así que intentas, ¿qué? Volver a estar de acuerdo. Porque para que veamos la verdadera función del Espíritu de Dios en las iglesias, debemos volver a reunirnos como el cuerpo de Cristo y aprender a aceptar los diferentes ministerios que Dios puso en las iglesias. ¿De acuerdo? Dice que no debemos ser competencia o división. No debemos hablar de quién es más espiritual, porque todas las funciones del Espíritu de Dios vienen de Dios. El verso 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que obra en todos. Lo que sea mientras haya manifestaciones que den gloria a Dios. Me estoy preparando para ir a esa conferencia el siguiente mes, y algunos de los chicos que predican ahí, bueno, están bien. Para mí. Pero ahí están. Él tal vez diga unas 2 cosas que yo tome nota. Estará gritando y quizá no entienda sobre eso, pero un amigo mío diría, bueno, es solo su cultura. Bien, bien. Pero a mí no me gusta tanto de... ¡Ah! No. Oye, háblame como a un humano, por favor. Gracias. Soy solo yo. Pero aún voy a esas reuniones. Aún alabaré a Dios. Aún son parte del cuerpo de Cristo. Solo no lo hacen de la forma exacta en que tú crees que deben hacerlo, porque a decir verdad, todos tenemos una idea de cómo creemos que se supone que la iglesia debe ser. Como seres humanos, siempre queremos simplificar todo a nuestro nivel. ¿Alguien sabe de qué hablo? Reducirlo hasta sentirnos cómodos. No se trata de tu comodidad, sino de cambios. ¿En serio? Porque, como compartí contigo, Dios dijo que volveríamos ¿a qué? A reexcavar el pozo de la oración. Así que a las 9:30 comienza la iglesia, no a las 10. A las 10 para quienes no les gusta orar. Es una prueba para ver quién fue el concepto. Las personas hicieron fila una noche antes. ¿Qué tiene de malo orar? ¿Qué nos cuesta tanto? ¿Hablar con Dios? El poder de Dios no estaba en que sanara y liberara. Su poder estaba en la oración. Creo que recibiremos una revelación un día. No creemos que sea importante, pero si vas conmigo
a Brasil, verás lo importante que es. Si vas conmigo a ciertos países en África, verás lo importante que es 10,000 personas reunidas para orar. Porque saben que necesitamos a Dios. Y tenemos demasiadas distracciones en Norteamérica. Agradezco a Dios por este país. Pero hay demasiadas distracciones. Cosas que luchan por la supremacía sobre tu mente. Podemos sentarnos y ver 5 horas de televisión, pero no oramos por 1 hora. Siempre que veo la televisión, debo recordarme que esas personas ya ganaron su dinero. Debemos poner primero lo primero. Y la base de esto fue que el Espíritu de Dios guiaba a las personas y dijo que la razón de por qué estas cosas funcionaban fue que cada uno se beneficia. El verso 10 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de todos. Dios quiere el beneficio de todos, en lo espiritual, emocional y físico. La vida debe ser beneficiada por las cosas de Dios. ¿Cierto? Estos dones se nos dan no para nuestra felicidad individual en sí, sino para ser usados para mejorar el cuerpo de Cristo. No es para que uno diga, bueno, soy un profeta y soy esto. Hay tantas personas con títulos. Soy el profeta tal y tal. Soy evangelista, pastor, maestro tal y tal. La gente ama los títulos. Voy a lugares y me dicen, ¿cómo debemos llamarlo? Randy Morrison. Es que las personas quieren mostrar respeto. No, respeten a Dios en mí. No se trata de una persona. No es para esconderme detrás. Solo soy un ser humano, siendo como todos los demás. Ya Pablo dijo, tengo temor, tengo ansiedad, todas esas cosas. Pero agradezco a Dios por el Espíritu Santo. Vamos. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. La diversidad de ministerios y las actividades de los dones espirituales tienen solo un recurso que es Dios. En los versos 8 al 11 de la 1 de Corintios 12, el apóstol Pablo nos dio 3 categorías de las 9 manifestaciones de los dones del Espíritu y su propósito. Y cuando no entiendes el propósito de algo, terminas abusando. Hay un propósito para ello. Estos dones del Espíritu son algo diferentes de los frutos del Espíritu. Pero los dones y los frutos van juntos. Un don puede ser instantáneo, pero un fruto debe desarrollarse. Es por eso que encuentras personas que Dios pudo usar y decimos, Dios lo usó. ¿Por qué? Porque es un don. Pero él no puede ser en realidad efectivo si no tiene el fruto. Porque el don involucra más hacer cosas. Y el fruto del Espíritu involucra más el ser. No puedes decir solo quiero ser y no hacer, o hacer y no ser. Necesitas todo. Así puedes prosperar con todo. El verso 8 continúa diciendo, a unos Dios les da la palabra de sabiduría, o debería ser una palabra. No recibes toda la sabiduría descargada en ti. Entonces te volverías Dios. Por el Espíritu, a otros, palabra de conocimiento. Por el mismo Espíritu. A otros, fe. Hablaremos sobre estas cosas. Por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidad. A veces crees que la única forma en que las personas son sanadas es cuando impones manos y de pronto, ¡pum!, sueltan sus muletas y todo pasa. No, es el don de sanidades. Así que hay más de una forma. Y debemos entender estas cosas, porque, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad instantánea y creemos que si es Dios, ¡pum! No. Verás, Dios quiere que hagas crecer cosas.
Dios quiere que hagas crecer cosas. Por eso dijo, siembra y cosecha. Dios creó el primer árbol original, y en el árbol había fruto, y en esos frutos había semillas para el siguiente tiempo de siembra. A veces no entendemos cómo obra el Espíritu de Dios. Esperamos que el Espíritu de Dios haga lo mismo cada vez al mismo tiempo. Él no funciona así. Cuando Marta llamó a Jesús porque sabía que él sanaba, Jesús, mi hermano Lázaro está enfermo, ven y sánalo. Jesús ni se inmutó. 4 días después se presentó. No podemos poner a Dios en una caja. Tu trabajo es ceder. El trabajo de Dios es hacer. ¿Estás oyéndome? Hablamos del don de sanidad en el mismo espíritu, a otro el poder de los milagros, a otro profecía, a otros discernir espíritus, a otros diferentes lenguas, a otros la interpretación de las lenguas, pero el mismo y único espíritu hace todas estas cosas, distribuyendo a cada individuo como él lo desea. Porque queremos tener preferencia o algo. Como él desea. Como él lo desea. Y la razón por la que como humanos somos tan inseguros de nosotros, y si tenemos un don, queremos usarlo y escondernos detrás de él para hacer algo que no somos. Por eso Sansón tuvo problemas. Porque no usaba su don para el beneficio de las personas. Él lo usaba para el beneficio propio. Si lees la historia de la iglesia, y en especial en los últimos 40 años, Dios se movía y de pronto paró. Porque tratamos de organizar al Espíritu Santo y lo organizamos fuera de la iglesia. Te agradecemos, pero Dios tenemos esto. Y Jesús realizaba todos los dones del Espíritu. Él tenía todo el Espíritu. Lee cómo obraba Jesús. Ahora tú y yo no haríamos eso. Si voy al hospital y entro al área de cáncer y oro por esas personas, y estos saltan de sus camas y agradecen a Dios, sacaría ese tubo y ellos caminarían vivos y fuertes. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y correrían por el pasillo. Por eso debemos tener una vida de oración. Por eso debemos ser humildes ante Dios. Humíllense ante la poderosa mano de Dios para que los exalte. Y no hacemos eso. Bien es a Dios. ¿Comprendes? Porque nosotros servimos a Dios.
Si a alguien le falta revelación, sabiduría, que se la pida a Dios. Dios está listo para compartir cosas con nosotros, como individuos, pero no pasa. ¿Por qué? Porque nuestra mente está plagada con sabiduría humana. Cuando no tienes un sueño, siempre hablas sobre... Le dio un sueño. Él sabía que sería grandioso. Él no conocía el proceso que tuvo que pasar, pero su mente nunca estuvo en lo que pasaba. Estaba a donde iba. Así es. Él tuvo un sueño profético. ¿Dios te dijo algo? Si Dios te dio su palabra, aférrate a esa palabra sin importar nada. No importa que digan, eso no, sé que Dios lo dijo. Tal vez parezca lo que Dios dijo, pero Dios es verdad. No es un hombre para que mienta, ni es un hombre que se arrepienta. ¿Acaso no cumple lo que promete? Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito. No de crisis en crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Yo no morí por ti. ¿Quién murió por ti? ¿La Biblia dice creyendo en quién? Jesús. Buscamos en cosas y personas en vez de buscar a Jesús. Estoy tan decepcionado. Los humanos les fallarán, amigos. Estoy seguro que estuvo decepcionado con la forma en que sus hermanos actuaron hacia él. Pero entendió que Dios tenía un propósito para su vida. Él pudo intentar razonar o entender cada detalle de por qué hicieron eso, por qué está pasándome, por qué a ti no. Cada vez que dices, ¿por qué está pasándome?, dices porque no le pasó a alguien más. Y algunos se rascan diciendo, ¡ay, por Dios!, ¿de qué está hablando? Hablo sobre la vida. Y aquí encontramos que aunque fue rechazado y maltratado, José se rehusó a permitir que lo que sus hermanos hicieron evitara que encontrara la voluntad de Dios. Lo diré así, lo que José hizo fue darse cuenta que eso era parte de su proceso. La vida es un proceso. Vas a un lugar y pues no sé sobre ti, pero si has volado en un avión de Atlanta a Johannesburgo, Sudáfrica, tienes que pasar por el Ecuador. Cuando el frío y el calor se mezclan, alístate para un viaje rudo. Cada vez he viajado ahí muchas veces. La primera vez, en realidad, lloraba. Amigos, ¿han visto las alas de un avión aletear como un ave? Lo hacen, fueron diseñadas para hacerlo. Si fueran rígidas se romperían, pero son flexibles.
Mírate cuando veas esas cosas. Pensando en los tiburones ahí abajo que me van a comer vivo cuando caiga en el agua, aunque estarás muerto antes de caer al agua. ¿Sabes qué pensarás? Por Dios, me comerán mis ojos y mi cara. ¿Qué pasa por la mente? El miedo siempre pinta imágenes negativas. Pero siempre nos avisan, dicen, por un par de horas del vuelo tendremos algo de turbulencia. Por favor, tengan cuidado al levantarse. Y siempre ponen una luz que hace ¡ping! Abrochen sus cinturones. En realidad apretado, como si eso ayudara. Y bueno, cuando esa cosa comienza... Sí, es duro. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Pero yo no pienso en eso porque entendí algo. Me dijeron que habría turbulencia. Solo abrochen su cinturón. Y bueno, siempre queremos en ese momento recibir consuelo del piloto. Queremos, ¿por qué no nos habla? ¿Lo han pensado? ¿Nunca pasaste por turbulencias y él no te dice nada y tú estás asustado? ¿Por qué no dice nada? ¿Está muerto ahí dentro? No. Él trata de encontrar aire ligero. Dios dice, bien, de acuerdo, muévete hacia abajo, retrocede, llévalo arriba. Después de un rato él dice, amigos, lo siento por eso. Sí, claro, después de que las personas vomitaron en las bolsas. ¿Sabes de qué hablo, no? Él lo siente, vaya. Pero fue un proceso. Nunca vas de Atlanta a Johannesburgo sin encontrar turbulencia. ¿Y sabes qué hago ahora? Solo me alisto. No me molesto. Cuando eres primerizo, te asustas, pero ya estuve ahí. Cuando pasas por cosas en la vida debes aprender. ¿No moriste en el proceso la primera vez? Si no morí entonces, no moriré ahora. Voy a lograrlo. Así es, esto pasará. Voy a superar este retraso. Voy a superar esta decepción. Voy a volver por más. ¡Claro que sí! Esa es la mentalidad que debes tener y es la que José tuvo. Él sabía que Dios le dio un sueño. Él sabía que sería grandioso. Él no conocía el proceso que tuvo que pasar, pero su mente nunca estuvo en lo que pasaba. Estaba a donde iba. Así es. Él tuvo un sueño profético. ¿Dios te dijo algo? Si Dios te dio su palabra, aférrate a esa palabra sin importar nada. No importa que digan, eso no, sé que Dios lo dijo, tal vez parezca lo que Dios dijo, pero Dios es verdad. No es un hombre para que mienta, ni es un hombre que se arrepienta. ¿Acaso no cumple lo que promete? No puedes maldecir lo que Dios bendijo. Y aquí leemos en Génesis 39, 1 al 6, y leemos esto de aquí. Esta es la historia. Esta es la narrativa. Dice, José fue llevado a Egipto y sus hermanos decidieron venderlo. Fue llevado a Egipto y Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia, un egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo llevaron ahí. Potifar. ¿Quién es Potifar? Pues era un verdugo. Potifar era el que no tenía paciencia con las personas que cometían errores. Y cuando el rey decidía que alguien muriera, llamaba a Potifar. Y aquí José pudo decir, oh, Señor Jesús, no morí con la crítica de mis hermanos, no morí cuando me lanzaron al pozo, no morí en el viaje, pero ahora es el fin, todo termina ahora. Tú lo pensarías, pero ese es el hombre incorrecto. Pero Potifar era el hombre correcto para el trabajo. Porque cuando ves el currículum de Potifar, era un verdugo. Y era un egipcio, y yo soy hebreo. José pudo pensar como nosotros pensando en racismo. Ya lo dije. Pero lee en el verso 2. ¿Pueden leer conmigo? El Señor estaba con
José, espera un minuto. Pensé que cuando pasabas por algo Dios te dejaba. Pensé que cuando tu vida se desmorona, tu esposa te deja, Dios te dejaba. Pensé que es lo que los creyentes dijeron. Estás terminado. Pero la Biblia dice, el Señor estaba con José. Y lee esto. Él era un hombre próspero y exitoso y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Quién dice que no puedes prosperar en este mundo? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que no puedes lograrlo porque eres creyente? Mira a José. A pesar de su dilema, los retrocesos en su vida, a pesar de ser maltratado, ser perseguido, ser odiado, fue un hombre exitoso. Porque no puedes maldecir lo que Dios... Vamos, todos tienen que decirlo. Fui bendecido y no puedes revocarlo. Debes comenzar a creer esto. ¿Están oyéndome? Aunque José se encontraba en un país que no conocía, en un lenguaje que no hablaba, él no permitió que estas circunstancias redefinieran su sueño, porque siempre tratas de redefinir tu sueño cuando pasas por dificultades. Minimizamos. Yo descubrí algo. Puedes vivir con lo que tienes, pero puedes soñar más allá. ¿Correcto? Solo porque tengas recursos limitados, no dejes de soñar. No dejes de creer. Porque si Dios pudo hacer a José próspero, Él puede hacer lo mismo por ti. A pesar de las tremendas dificultades por las que José pasaba, Él jamás permitió que lo definieran. Dios nunca permitió que José permitiera que el sueño que tenía muriera a bordo. Porque Dios siempre mantiene tu sueño vivo. El sueño de José no murió porque Dios estaba involucrado. Mientras tengas a Dios de tu lado, siempre lo lograrás. Mientras tengas a Dios, siempre tendrás éxito. Es verdad. Y por eso, nunca te alejes de Dios cuando las cosas vayan mal. Es lo más tonto que puedes hacer. Las personas que se alejan de Dios es como la persona que va al océano y toma una taza de agua, vuelve al desierto y cree que lo logró. Construye una casa junto al océano, ¿verdad? Porque Dios es la fuente de tu vida. Tu trabajo es un recurso. Dios es la fuente. Y dejamos que nuestro recurso se vuelva nuestra fuente. Por eso, si te despiden, te molestas. ¿Crees que la vida terminó? Pero solo es un recurso, solo un canal. Y Dios tiene más de un canal. ¿Cierto? Lee el verso 3. Dice, su amo vio que el Señor estaba con él y que el Señor lo hacía que todo lo que tocara prosperara. Y el amo lo vio. El pagano, el verdugo, el que no creía en Dios, vio a Dios. Les digo, amigos, hay que ser un espectacular de Dios. Por favor, debe ser la propaganda de Dios en la tierra. ¿Correcto? Cuando los pecadores nos ven y nos ven recibir un golpe y seguir de pie, deben decir, por Dios, hay algo en su Dios. No pueden hablar de nuestro Dios si no les pasa algo. Nabucodonosor solo hablaba sobre los chicos hebreos después de que pasaron por el fuego. Él no creía en su Dios antes de que pasaran por el fuego. Él pensaba que él era Dios. Pero cuando puso a los 4 hombres en el horno y luego vio el horno, dijo, ¿no maldije a 3 hombres? Pero había un 4º hombre y se parecía al Hijo de Dios.
Ay, vamos, es verdad. Creo que es hora de que comencemos a vivir con todo nuestro potencial, que el mundo pueda vernos y diga, ¡oh, por Dios! ¿Ah? Debemos darle al mundo de qué hablar. No de nosotros, no va bien. Porque muchas veces cuando un pecador no te ve haciendo lo correcto o haciendo el bien, siempre dicen, los creyentes no hacen eso. Tienen una expectativa más alta de cómo deberíamos vivir de la que tenemos nosotros. Ay, voy a ayudar a alguien hoy. Voy a ayudar a alguien hoy. ¿Le hablo a alguien hoy? Me cansé de los creyentes débiles. Quiero rodearme de creyentes con agallas, que puedan recibir un golpe y continuar. Que digan que me derribaste, pero voy a volver, volveré. ¿Están oyéndome? Esto es lo que hacía José, y la Biblia dice que a pesar de sus dificultades, Dios estaba con él. No creas que Dios te dejó porque estás pasando por algo. No acuses a Dios de eso. Él dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo hasta el final. Vamos. Es verdad. Eso debe hacerte continuar. ¿Correcto? Tal vez pase por esto ahora, tal vez tenga problemas ahora. No oír la voz de Dios ahora, pero después Él hablará de verdad y me dirá por qué pasó esto. Hasta entonces en Él confío. ¿Verdad? El Señor, su amo vio. Quiero quedarme aquí porque tu jefe te ve. ¿Puedo decirte esto porque algunos no entienden? Tú trabajas ahí y hablas sobre el jefe. Él se entera. Tú no sabes si el jefe tiene espías, llamados supervisores. El jefe no se reúne contigo, pero sí con los supervisores. Y él siempre pregunta cómo va tal y tal. ¿Verdad? ¿Te preguntas por qué te llaman a la oficina y te bajan el puesto? Debido a tu desempeño. Porque solo lo veías como un trabajo. Él solo se enriquece conmigo. Recuerda, tu trabajo es tu recurso. Dios es tu fuente. Tenemos una actitud sobre nuestro trabajo como si este fuera una mala palabra y Dios no quiere que usemos. La primera presentación que tienes de Dios fue de un Dios trabajador. Un excelente trabajador. Todo lo que Dios hizo fue excelente. Después de terminar, Él decía, esto es... Dios es el único que siempre se daba una palmada en la espalda. Has trabajado y has hecho tan bien tu trabajo que dices, Dios, esto quedó muy bien. ¡Ay! ¿Sabes que Joshua y yo mismo construimos unos muebles de varias cosas por aquí? ¿Dónde está Joshua? Párate, Joshua. Párense tú y tu hermosa esposa. Ahí tienen, ahí una hermosa esposa. Él está ahí, sí, son ellos. Pero bueno, Joshua, conocen a Joshua, siempre me busca, es joven, tiene hambre de Dios, hablamos de Dios todo el tiempo. Él entiende mucho de los mensajes. Él solo lo ama, él solo dice, esto es grandioso, es bueno. Pero debes saber que es un constructor y conoces sobre construcción, pero yo soy el diseñador. Joshua se dio cuenta que puede tener una idea, pero debe presentarla para ver si queda con el plan. Y a veces tiene buenas ideas, pero no quedan. Solo me río y digo, bueno, me encanta, pero no funciona. ¿Correcto? Porque tengo el plan. ¿Dónde? En la cabeza. La Biblia dice que los hijos de Israel conocían la mano de Dios, pero Moisés conocía la mente de Dios. Una vez que conoces la mente de Dios, de verdad confiarás. Pero sabemos que soy un hombre de excelencia. Así que construimos un escritorio, bueno, el que está atrás, ya verán otro aquí la próxima semana, que estamos construyendo y lo lijamos. Realmente me encanta el diseño y me encanta ver esas cosas, las piezas de madera cobrar vida y yo solo, uy, es algo bueno. Creación, creatividad. Y entonces dijimos, terminamos y dijimos, rayos, quedó tan bien. Me gusta. ¿Por qué? Porque liberamos algo de nuestro interior.
Ese mismo Dios está en ti y en mí. El mismo Dios que habló para que la tierra existiera está en ti. Juan dice, más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. La Biblia dice que Dios puede hacer extremadamente, abundantemente, más de lo que pidamos o pensemos. Limitamos nuestra mente y no entendemos que puedes ser exitoso sin importar dónde estés si comienzas a aplicar los principios de Dios en tu vida. Es lo que José hizo. Y su amo vio que el Señor estaba con él. Tu trabajo representa a Dios. ¿Quieres testificar a las personas paganas donde trabajas? Haz un buen trabajo. No tienes que decir nada. No debes decir, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Ni siquiera digas eso. Deja que tu trabajo hable solo. Vamos, deja que tu trabajo hable. Deja que te pregunten sobre tu Dios. Él le decía a José sobre su Dios. Él dijo, tal vez Dios está contigo. Sí, has sido abusado, eres maltratado, puedes estar enojado, no estás enojado, no hablas sobre la historia de tu familia, no hablas. Algunos tienen diplomas en áreas por las que aún siguen pagando y no trabajan en eso. ¿Puedo ver manos levantadas, por favor? Vamos, es verdad. Sigues pagándola. Sigues pagando tu educación. Porque no hay nada que llene tu ser preprogramado por Dios. Nuestra habilidad de manejar los recursos en medio de la libertad determinará nuestro progreso en la vida. Solo sabré si tienes progreso si manejas bien los recursos. Y la libertad tiene la capacidad de producir 4 cosas en la vida de las personas productivas. Si tú eres productivo, encontrarás fecundidad, que es la productividad. Encontrarás crecimiento, que es la multiplicación. Encontrarás renovación, que es llenar. Encontrarás un espíritu conquistador, que significa que sometes las cosas. Tienes derechos por todo el mundo. Vamos, por favor. Es verdad. Y luego tienes dominio. Estás en control, estás a cargo. Tu producto es mejor que el de todos. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Soy Randy Morris. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito. No de crisis en crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común, con Randy Morrison. Las personas a veces hacen estas preguntas sobre lo que Dios tiene que decir sobre el sexo fuera del matrimonio. Bueno, recuerda que el sexo se creó para la unión del matrimonio. Y muchas veces las personas tienen actividad sexual fuera del matrimonio porque, solo quieren tener sexo, ¿cierto? Y a veces podemos volvernos como animales. Yo creo que la intimidad es tan importante. Y si tú solo tienes sexo con personas con quien no estás enamorado, estás en serios problemas. Lo que pienso es que el sexo está diseñado para estar en una relación amorosa, y en especial cuando es un matrimonio. No pienso que debas tener sexo con todo lo que veas en el planeta. Eso no es algo bueno. No es bueno para tu cuerpo hacer eso. Porque cuando tienes sexo con una persona con quien no estás casado, tienes sexo con todos con quienes has tenido sexo, así que no quieres hacer eso. Y muchas veces nos volvemos uno cuando tenemos actividad sexual, y tú no quieres tener los espíritus de otras personas dentro de ti, porque pienso que eso pasa, y por eso Dios está en contra del sexo fuera del matrimonio. Él quiere que estés unido en matrimonio, y así es como debemos mantenerlo. Recuerda, muchas veces las personas hacen cosas porque, número 1, no creen en Dios, no creen en la palabra de Dios, pero como creyentes, tenemos al Espíritu Santo que puede ayudarnos.
Ya lo compartía antes, lo que debemos tener es autocontrol, aprender a controlarte, controla tu apetito. Sí, la tentación puede venir, pero debemos aprender cómo resistir la tentación. La Biblia dice, no has sufrido ninguna tentación que no sea común para el hombre, pero Dios es fiel y te dará una salida de eso. Así que te exhorto a valorar tu cuerpo. Si alguien quiere ir a la cama contigo y no te valora, solo aléjate de ellos, porque muchas personas no valoran a otros. Cuando te valoras a ti mismo, nunca te pones en una posición donde las personas se aprovechen de ti sexualmente. Dios te bendiga. Algunas personas tienen un fruto en sus caras. Otras tienen un fruto en las piernas. Otros tienen un... Me da risa cuando veo a una de esas chicas que son modelos, las ves caminando sobre las pasarelas. Caminemos por la pasarela y ganan 250,000. Yo puedo hacer eso también. ¿Ah? $250,000. Ahí usan su semilla. ¿Dónde está tu semilla? La semilla de algunos está en sus dedos. Y ellos usan su semilla. ¡Semilla! No sé tocar tambores, no sé tocar el piano. Solo sé do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, la, sol, fa, sol, re, mi. Puedo decir, quiero tocar, ya sabes, en un gran concierto en el que las personas se aburrirán. ¿Verdad? Así que las semillas deben desarrollarse. Dios dice aquí, el ser. Lee lo que Dios dice. Él no dijo lo que debería pensar. Y no tomamos decisiones, descubrimos cosas. Tú no decides, tu maestra de la escuela dominical o tu maestra de tercer grado no puede decirte en lo que te convertirás. Pienso que debes estudiar este tema. ¡No! Debo descubrir que Dios quiere que estudie. Algunos tienen diplomas en áreas por las que aún siguen pagando y no trabajan en eso. ¿Puedo ver manos levantadas, por favor? Vamos, es verdad. Sigues pagándola. Sigues pagando tu educación. Porque no hay nada que llene tu ser preprogramado por Dios. Y cuando eres ese que Dios creó en ti, no te aburres. Cuando haces eso para lo que Dios te creó hacer, no quieres escapar del trabajo. Ya es hora de irnos. Deben tomarte y decirte que te vayas a casa. Ahora, si aún te aburre ir a casa, significa que amas tu trabajo. Esperaré que dejen de decir amén. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen y sometan la tierra. Dominen todas las cosas. No que las cosas te dominen a ti. Tú tienes dominio sobre todo. Todo debe estar debajo de ti, no tú debajo de todo. Es por eso que dijo a los israelitas, debe ser la cabeza y no la cola, sobre y no debajo. Dios quería que trabajara sobre las cosas. En lo que nos hundimos, Jesús caminaba. ¿Cierto? Escucha, la habilidad de manejar los recursos en medio de la libertad determinará tu progreso en la vida. Nuestra habilidad de manejar los recursos en medio de la libertad determinará nuestro progreso en la vida. Solo sabré si tienes progreso si manejas bien los recursos. ¿Verdad? Y debido a que Dios da al hombre recursos para manejar, recuerda que dijo Dios al sirviente cuando Jesús dio la parábola en Mateo 25, a quien fue fiel a los recursos se les dio más. Cuando lees Mateo 25, la parábola comienza con esto. Jesús dijo, el reino de los cielos es como. El reino de los cielos es como el reino de Dios, donde Dios rige, donde Dios gobierna. El reino de los cielos, donde Dios demuestra cosas. Es así. Es como un hombre dando a sus sirvientes recursos. Él dijo, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1.
Cada uno de acuerdo a sus habilidades. Me agrada que pusieran eso ahí. Y es debido a cómo pensamos en nuestra mentalidad occidental y nuestra democracia. Y es que nosotros solo pensamos que la justicia es dar a todos y cada uno la misma cantidad. Dios no funciona así. Dios solo te dará lo que puedas manejar. ¿Correcto? Porque ves a personas que tal vez hacen algo y usan su don y ganan mucho dinero y luego terminan quebrados. Lo que hace el dinero es mostrar quién eres. Si eres un tonto antes de tener dinero, tú simplemente serás un tonto con dinero. Y los tontos hacen tonterías. ¿Correcto? Tú eres quien eres. Si Dios no te cambia del interior hacia afuera. Por eso el apóstol Pablo dijo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y el Señor da recursos a sus sirvientes. Estamos aquí para servirnos unos a otros. Tener los inventos es para servir a la humanidad. Yo me alegro tanto de que Steve Jobs y su equipo inventaran esta cosa. Es buena. Así la uso para servirte. Yo antes escribía mis notas en hojas amarillas. Escribía todo así. Las arrancaba y las volvía a escribir. Así llevaba mucho tiempo preparar un mensaje. Pero gracias a Dios por la tecnología moderna. Alguien fue fructífero. Alguien dijo, aguarden un minuto, podemos mejorar. ¿Ah? Antes solían tomar una pieza de madera y la metían en sangre de animal para escribir. Alguien dijo, aguarden un minuto, debe haber una forma mejor. Y a través de generaciones, a través del tiempo, estamos donde estamos hoy debido a algo llamado progreso. ¿Correcto? A Dios le gusta eso. Ahora, eso no significa que todos la usarán para lo correcto. La televisión fue diseñada para decir una visión. Las personas la usaron para decir su visión. Y no la visión de Dios para la humanidad. ¿Verdad? La razón por la que estamos en televisión es para decir la visión de Dios sobre su vida y lo que pueden volverse. Porque algunos ni siquiera saben que pueden ser mejores. Solo oyen el por qué no pueden mejorar. Es todo lo que tienes y es todo. Dios ama a algunos y no ama a otros. Ahora, cuando tú lees esto, la historia, parece que Dios tiene favoritos y no, Dios no hace distinción de personas. Le dio a cada uno de acuerdo a su habilidad. Así que nos sentamos aquí hoy con diferentes habilidades. Hay unas cosas que puedes hacer que yo no puedo. Podré intentarlo, pero no soy bueno. Y podemos hacer tantas cosas y pretender, pero no somos buenos. Puedo intentar cantar, pero no soy bueno. Porque si canto, pondrás tus manos sobre tus oídos. Igual que mi hijo, estábamos solos y yo cantaba en la casa y adoraba a Dios y dijo, papi, 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 dedícate a predicar. No le dije, hijo, respeta al hombre de Dios y lo intenté, fui ungido. No disfrutaba a mi hijo. Lo irritaba y dijo, ¡para! Si tuviera ese don, puedo mejorarlo y puedo ser mejor y mejor y mejor y mejor y mejor, ¿cierto? Así que Dios quiere que tomemos los recursos y los multipliquemos. Así que aquí vemos al sirviente, al que le confió, Dios te confía lo que tú tienes. El sirviente con las 5 piezas de plata volvió con 5 más y dijo, maestro, tú me diste 5 piezas de plata para invertir. Dios te dio un don para invertirlo, para tener un mejor planeta y aumentar tu valor. Es por eso que Dios nos dio dones. Debes hacer del mundo un mejor planeta. Él dice, tomé lo que me has dado y gané 5 más. Lee esto, verso 21. El amo estaba complacido.
El amo no dijo, bueno, ¿por qué hiciste eso? Ahora, el amo se los dio y se fue. Fue su tarea descifrar cómo invertirlo. Siempre queremos que nos digan todo. Dios, dime qué clase de cepillo de dientes comprar. Porque si dijera, bueno, oro por todo, oro sobre qué comprar en la tienda, ay, por favor. ¿Verdad? Tú debes saber qué le gusta a tu cuerpo y qué no. Nos ponemos tan religiosos con estas cosas. Este hombre los tomó y se comprometió con el mercado financiero, ganando 5 más. Al volver, el amo estuvo complacido. Aunque las personas dicen tanto, bueno, mi jefe no me felicita, nunca me dice que estoy haciendo un buen trabajo, porque no lo estás haciendo. Tu trabajo no es asombroso, es mediocre. ¿Alguien sabe de qué hablo? Porque si no tomas lo que tu jefe te da y lo llevas al siguiente nivel, él lo reconocerá. ¡Ay, por Dios! ¡Uy! ¿Tú hiciste eso? ¿Ah? Luego querrá poner tu fotografía como empleado del mes. Nunca soy empleado del mes porque eres un mal trabajador. Yo te digo la verdad y lo sabes, ¿no? Sabes que te digo la verdad, lo sabes. ¿Verdad? Debes hacer más de lo que haces con lo que tienes. El 1 y el 2 son lo mismo. Bien hecho, dijo mi buen y fiel sirviente. Él sirvió a la humanidad con lo que tenía. Fuiste fiel al manejar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. No puedes pedir más responsabilidades si no usas lo que tienes correctamente. Dios nunca te dará más de lo que ya te dio, porque Él quiere que lo tomes y lo multipliques. El Señor no aumentó los recursos de este hombre. Él lo aumentó. Él dice, lo tomé. Bueno, solo quiero que Dios... En días pasados las personas solían subir al escenario a cantar, diciendo, solo quiero cantar esta canción que el Señor me dio. Por favor, no me escuchen, solo escuchen la canción. Si quieres que escuche la canción, solo grábala y envíamela, por favor. No me veas, yo quiero verte. Quiero ver cómo respondes para ver si la canción sale de tu cabeza o de tu corazón. ¿Verdad? Él lo tomó y aumentó su valor. Así que él recibió más responsabilidades. Y él dijo, celebremos juntos. Ya lo dije, el Premio Nobel de la Paz solo se da a las personas que lograron algo. Incluso la Madre Teresa. ¿Cuál era su trabajo? Asegurarse que las personas pobres murieran con dignidad. Limpiarlas antes de morir es lo que ella hacía. Tal vez seas pobre, pero no debes morir sin dignidad. Esa fue ella y recibió el Premio Nobel de la Paz por eso. Porque ella hacía algo que valía la pena. ¿Están oyéndome? Y queremos ser celebrados, pero no elevamos nuestros dones, talentos o habilidades. Sí, lo que Dios te dio, sus intenciones eran que las incrementaras. Y la libertad tiene la capacidad de producir 4 cosas en la vida de las personas productivas. Si tú eres productivo, encontrarás fecundidad, que es la productividad. Encontrarás crecimiento, que es la multiplicación. Encontrarás renovación, que es llenar. Encontrarás un espíritu conquistador, que significa que sometes las cosas. Tienes derechos por todo el mundo. Vamos, por favor. Es verdad. Y luego tienes dominio. Estás en control, estás a cargo. Tu producto es mejor que el de todos. Vuelve por más. ¿Correcto? Uno en su clase. Es lo que Dios quiere. Porque cuando nos comprometemos en la vida de libertad, tenemos la capacidad y responsabilidad de ser fructíferos. No puedes decir que eres libre y comprometido con la libertad si no eres fructífero. Significa que comienza a ser fructífero contigo mismo. Porque la fecundidad comienza con nosotros. ¿Verdad? Debemos ser fructíferos en el interior.
Y yo pienso que es importante cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, es cuando la semilla es certera, así que podemos producir cierta clase de frutos. He aquí algunos frutos a producir. En Gálatas capítulo 5 y verso 22, dice, pero el fruto del Espíritu. Ahora esto es por el Espíritu de Dios en ti que se expresa a las personas. Estos son los frutos. Él producirá esta clase de frutos en tu vida. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, gentileza y dominio propio. Y él dice, cuando tengas eso, no hay ley que condene estas cosas. Porque si produces esta clase de frutos, nunca terminarás en la prisión. Nunca terminarás en prisión. Si produces estas cosas. Porque si te amo, no te voy a lastimar. ¿Correcto? Y no necesito que alguien actúe para sentirme bien, porque la alegría del Señor es mi fuerza. Vamos, es cierto. Esto es algo bueno, amigo. Vamos, y yo pienso que puedo sembrar en ti amabilidad. Claro que sí. Amo usar la amabilidad con personas que son malas. Voy a lugares y las personas actúan mal como tontos. Digo, voy a asesinarte con amabilidad. Por eso cuando voy a un restaurante, soy amable con la mesera. Las personas a veces son muy rudas. Yo no ordené eso, no conozco eso. No hagas eso, no lo hagas. Porque van al cuarto de atrás. Yo no sé quién cocina mi comida allá en el fondo. Quiero que mi comida sea pura. No quiero que nadie escupa en mi comida o ponga basura en mi comida. Quiero que mi comida sea buena, así que seré amable. Te preguntaré tu nombre y te diré gracias. Y diré, por favor, Jane, por favor, gracias, Jane. Haces un gran trabajo, Jane. Mientras otras personas digan, oye, ¿cómo es que no atiendes mi mesa? Porque ella está en mi mesa. Porque la bendigo con amabilidad. ¿Verdad? Y debemos ser amables. Es la fruta que debemos producir. Ser buenos. Ser bueno contigo mismo. Ser bueno con otros. Ser fieles, consistentes. Gentiles. Cuando se trata de tu vida y otros, y autocontrol, no hay leyes contra eso. No necesitas una ley cuando haces estas cosas. La ley nunca es para el hombre justo. ¿Cierto? Y no debo preocuparme pero aplicando estas leyes ahora, ponen cámaras en todos lados. No deberían, ellos invaden nuestra privacidad. Cuando estás en público no hay privacidad. El valor es tener la disposición mental para depender en la palabra de Dios, para hacer lo que parece ilógico en la mente natural. Cosas que parecen ilógicas en nuestra mente, es decir, nuestro cerebro no las comprende. La única razón por la que no hacemos tantas cosas en la vida es por el miedo. Si el miedo no fuera parte de la ecuación de tu vida, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Les tomó 40 años y se hartaron, pero nunca entraron. Cuando Moisés murió, no estaban en la tierra prometida, sino en el desierto, murmurando y quejándose. Cada vez que te encuentres murmurando y quejándote, estás en el desierto. Pero leemos en Josué capítulo 1, dice, después de todo lo que Moisés hizo, después de llevarlos al Mar Rojo, después de llevarlos al otro lado, después de negociar con el faraón y en realidad enfrentarse al faraón, él tuvo el valor de hacer eso porque fue llamado por Dios para hacerlo. Se enfrentó a la nación más poderosa en la tierra y dijo, dejen ir al pueblo de Dios. Nos apresuramos en la vida, sin aprender, sin crecer, sin entrenar y aprender cómo desarrollarnos y volvernos lo que Dios quiere que seamos. Hoy encontrarás el sentido de tu vida.
Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito. No de crisis en crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. En el nombre de Jesús, amén y amén. El espíritu del valor. El valor es tener la disposición mental para depender en la palabra de Dios, para hacer lo que parece ilógico en la mente natural. Cosas que parecen ilógicas en nuestra mente, es decir, nuestro cerebro no las comprende. La única razón por la que no hacemos tantas cosas en la vida es por el miedo. Si el miedo no fuera parte de la ecuación de tu vida, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Si el miedo que te paraliza, no fuera parte de la ecuación, no miedo. Por eso amo a los niños. Le enseñamos a los niños a ser miedosos. ¡Cuidado! Al hacer eso pones miedo en el niño. Ahora, no creo que debamos dejarlos hacer lo que quieran. Deben ser cuidadosos. Tú ya sabes a qué me refiero. Pero a veces permitimos que el miedo sea parte de la vida y este evita que en realidad usemos el valor para lograr cosas. Si no entendemos algo, nunca aprenderemos a intentar hacerlo. Así que, al ver este mensaje hoy, quiero desafiarte y mostrarle a tu estado mental cómo debe ser el valor. Mi escritura base se encuentra en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y los primeros 9 versos no los leeremos completos hoy porque quiero hacerlo como en un paseo en el parque. Con la palabra de Dios, paro aquí y me levanto una pequeña hoja acá. A veces vas a lugares y nunca ves el lugar porque estás ocupado. Debes tomarte el tiempo y disfrutar esto y disfrutar aquello. Es lo que hago con la palabra de Dios. Cuando voy a la tienda me gusta ir por cada pasillo. Tal vez haya algo que yo quiera, pero tomo mi tiempo. Nos gusta comer rápido y nunca saboreamos la comida. ¿Saben a qué me refiero? No, eso no. Deja que tus papilas exploten. ¡Puf! Oh, sí, puedo saborearlo. No hacemos eso, ¿solo disfrutaste tu comida? Creo que no. Nos apresuramos en la vida. Sin aprender, sin crecer, sin entrenar y aprender cómo desarrollarnos y volvernos lo que Dios quiere que seamos. Ahora, el libro de Josué capítulo 1 es en realidad un libro para aprender cómo vencer, cómo superar. Es un libro que nos enseña sobre batallas, porque todo lo que Dios les prometió tuvieron que pelear por ello. ¿Cierto? Así que en el capítulo 1 de Josué encontramos a Moisés en tiempos de transición. Ya no era visto como el líder de los israelitas. Josué era al que Dios preparaba como sucesor de Moisés. Él era el sucesor oficial planeado de Moisés. Él era un elegido para esa posición.
y guiar el viaje de Israel, porque recuerda que estaban agotados, cansados. No te tardas 40 años en ir de Gosén a la tierra prometida. Historiadores dicen que al menos un mes te lleva si caminas. Les tomó 40 años y se hartaron, pero nunca entraron. Cuando Moisés murió, no estaban en la tierra prometida, sino en el desierto, murmurando y quejándose. Cada vez que te encuentres murmurando y quejándote, estás en el desierto. Así que cuando veas a alguien quejarse, di, uy, está en el desierto. No entraban por el miedo, la baja autoestima. Querían volver a lo que les era familiar, que era Egipto y la esclavitud, de la cual pidieron a Dios que los sacara. Cuando Dios envió a Moisés a Egipto fue para liberar a los hijos de Israel. Él tuvo un encuentro con Dios y Dios dijo, escucho la aflicción de mi pueblo y vine para liberarlos y tú serás el libertador. Moisés no eligió esa misión. Fue llamado a hacerla. Y a veces pensamos que podemos elegir las cosas, vamos a la escuela y luego elegimos una profesión. Por eso estás tan confundido y por eso estás estresado. Porque a veces, aunque fuiste a la escuela o tuviste un diploma en una área, no significa que seas bueno en eso. Pueden pagarte bien y seguir siendo infeliz. Porque lo haces por dinero, no porque sea tu pasión. Así que cuidémonos de no adoptar la mentalidad de la prostitución cuando se trata del lugar de trabajo. Si preguntas, ¿por qué trabajas? Amigo, yo amo mi trabajo. No puedo, no quiero ir a casa, quiero quedarme. No escuchas eso. Apenas llegas a tiempo y quieres irte muy temprano y salir del trabajo. Y si te pregunto por qué trabajas, trabajo por dinero, como las prostitutas. Vamos, di ouch. Debes hacer las cosas porque las amas. Haces cosas porque fuiste llamado. Cuando eres llamado, no renuncias. Pero si es tu decisión, renuncias en cualquier momento. Moisés fue llamado por Dios. Es por eso que él pasó por el proceso de volverse el gran líder que fue. Pero leemos en Josué capítulo 1, dice, después, así que después de todo lo que Moisés hizo, después de llevarlos al Mar Rojo, después de llevarlos al otro lado, después de negociar con el faraón y en realidad de enfrentarse al faraón, él tuvo el valor de hacer eso porque fue llamado por Dios para hacerlo. Se enfrentó a la nación más poderosa en la tierra y dijo, dejen ir al pueblo de Dios. El faraón pudo matarlo, pero él no podía porque fue llamado a negociar la liberación de los hijos de Israel. Cuando por fin salieron, fueron despedidos del trabajo ya que eran empleados por los egipcios. Cuando se fueron, quedaron desempleados. 2 millones de personas desempleadas que Moisés debía cuidar. ¿Cuántos aquí tienen el espíritu de liderazgo para hacer eso? A veces pensamos que podemos hacerlo mejor que alguien más y no podemos cuidar a 2 personas que están en casa. Pero nos quejamos sobre el liderazgo que hay en la nación. ¿Cómo está tu economía? Voy a ayudar a alguien hoy. Entonces Moisés hizo su trabajo. Por la mano de Dios, con la asistencia de Dios, Él los llevó al lugar a donde no pudo meterlos. Pienso que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, porque él nunca fue ni la inspeccionó. Josué sí. Pero dice aquí Moisés, Dios dijo a Moisés, mi sirviente ha muerto. Así que Dios habló con Josué y le dijo que Moisés estaba muerto. La noticia llegó al campamento. ¡Está muerto! ¿Qué es lo que haremos? A veces piensas que porque un amigo murió o algún miembro de la familia muere, crees que la vida acabó. ¡No sé qué haremos! La gran asistente de esta iglesia, su esposo falleció, ¿lo saben? Ella dijo, no sé qué voy a hacer. La miré y le dije, vas a vivir.
Eso es cruel, ¿no lo es? Porque a veces cuando una persona muere, tú mueres, tus sueños mueren con ella. Tus sueños deben ser más grandes que tú. ¿Entendiste? El sueño de Dios para los hijos de Israel era más grande que Moisés, y no murió cuando Moisés murió. Así que aquí Dios le habla a un joven que se afligía por haber pasado 40 años con este hombre, que dependía de él para llevarlos a la tierra prometida, y que se sentaron a sus pies y oyeron historias de la tierra prometida y todo lo que Dios le decía, y siempre les dijo lo que Dios decía, porque nunca oyeron a Dios por sí mismos. Por eso es importante que conozcas a Dios tú mismo. No dependas de otras personas. Mucha gente pregunta, ¿tienes una palabra para mí? Sí, está en la Biblia, léela. ¿Ah? Una persona me dijo una vez, pastor, ¿por qué Dios no me habla? Le dije, te habla todo el tiempo. Lee la palabra, escucharás su voz. Yo quería que Dios me hablara en voz alta. Lee la Biblia en voz alta. La Biblia dice que debemos mostrar palabras de profecía. Siempre que necesito una palabra, voy a la Biblia y digo, Espíritu Santo, tú eres mi consejero, mi consuelo, mi ayudante, mi fortaleza. Háblame, Señor. Tu sirviente te escucha. Algunos se confunden porque corren a una reunión y a otra reunión. Todos quieren ser un profeta. Un profeta falso, eso es lo que son. Tengo autoridad para decirlo. Porque si me das una profecía y no pasa, voy a adoptar el Antiguo Testamento y te apedrearé. Y lo hago. Incluso Jeremías, él dijo que muchos iban y profetizaban, pero no eran de Dios. Tengo amigos que dicen que son profetas y les digo, mientes, no le mientas a la gente. Sabes que no fue Dios, tú lo inventaste. Si preguntas a mis amigos sobre mí, dirán que soy muy franco. Alguien debe serlo. ¿Estás oyéndome? Porque cuando Dios lo dice, eso debe pasar. ¿Correcto? Cuando Dios habla, las cosas pasan. Y aquí estaba Josué, se lamentaba cuando Dios entró en escena. Dios, ¿por qué no viniste y lo tomaste en tus brazos y lo ayudaste? Porque el sueño que Dios tenía para Israel era más grande que Moisés. Y lo que Dios tiene para esta tierra es más grande que tú. La tierra no parará cuando tú pares. ¿Ha sido un funeral? E incluso quien está conectado con quien murió estará llorando. Pero al momento que termina el servicio, lo escucho todo el tiempo. Estuve en un funeral no hace mucho. ¿Y sabes qué hicimos después del funeral? Fuimos a comer. Y ni hablamos de la persona muerta. ¿Por qué? Porque la vida continúa. La vida continúa. Y Dios dijo a Josué, aquí mi sirviente murió. Y dijo, así que tu tiempo de ser el líder llegó. ¿Por qué hablamos de liderazgo ahora que nuestro líder murió? Él fue quien nos sacó y murió. Ahora, ¿tú me dices que debemos continuar? Eran tiempos de confusión. ¿Quién nos guiará ahora? Pero no sabían que Dios ya tenía un plan. Nada en tu vida toma a Dios por sorpresa. Por eso confías en Él. Confías en Él porque Él conoce el final desde el principio. Él tiene un guión. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Dios. Sé que tengo en mi mente y el plan que tengo en mi mente. Dios tiene los planos de tu vida, lo que quiere que sea tu vida. Nunca vivimos el pleno potencial de lo que Dios quiere que tengamos como seres humanos. Y muchos buscamos a Dios para que haga algo. Dios haz algo, Dios haz algo. Dios, dame trabajo. ¿De dónde lo sacará? Dios no contrata personas, promueve personas.
Tú buscas un empleo, pero Dios dice, voy a promoverte. Le dijo a Josué, voy a promoverte a lugares para los que estás preparado para enfrentar. Moisés murió y llegó el tiempo de que guíes a estas personas, los israelitas, para cruzar el río Jordán hacia la tierra que te doy. Dios aún veía la promesa sin cumplir. La meta de Israel no era solo ser liberados. La liberación no es libertad. Fueron liberados, pero no eran libres. La libertad vino cuando tomaron responsabilidad personal de sus vidas, expulsando al enemigo y tomando la tierra. Nos emocionamos con solo ser liberados. El Espíritu de Dios o el Mar Rojo, queremos hablar de eso los siguientes 50 años. Sobre lo que Dios hizo. No, ¿qué está haciendo Dios ahora? Quiero saber, el mismo Dios que vino puede trabajar ahora. Y Dios dijo a Josué, no hay nada que temer. No pienses que se acabó solo porque Moisés murió. Dios dijo, tengo un plan. Y el plan es que tú los lleves. Nota que el viaje de los israelitas no terminó cuando Moisés murió. Su vida cubrió una porción específica del viaje en el que los hijos de Israel estaban. La vida es como los relevos. Había alguien aquí antes de que entraras en escena. Había alguien en la escena previamente. Y alguien más, y alguien más. Por eso se llaman generaciones. ¿Verdad? Tantas personas vivieron antes de que tú aparecieras. No puedo enfrentar la vida, pues ellos solían vivir 120, 130, 900 años. Y tú no puedes con 18 años. ¿Has visto a los jóvenes? ¿Qué es mi vida? Mi vida apesta, mi vida es tan mala. ¿Qué edad tienes? 18. La vida es una escuela del continuo aprendizaje. Todo por lo que pasas es una prueba y puedes pasarla o reprobarla. ¿Cierto? Y puedes tomar la estafeta y seguir corriendo. Cuando Moisés murió, fue como en los relevos. En los relevos hay 4 puntos. El que comienza se la pasa al segundo y luego al tercero y llega al finalista. ¿Quién es nuestro finalista? Jesús es nuestro finalista, ¿cierto? Él terminó la carrera. Pero cuando Moisés murió, Dios dijo, Josué, recibe la estafeta. No, si ves unos relevos, cuando sale el primer corredor, el segundo... hayan sido de gran ayuda. Si sientes que al escucharlo algo cambió dentro de ti, nos encantaría saberlo. Contáctanos a través de nuestras páginas Facebook, Twitter, Instagram y bienvenido a la familia Viviendo con Sentido Común. La Biblia nos habla sobre la lujuria de la carne, la lujuria de la vista y la soberbia en la vida. Debes estar agradecido por el punto en el que estás y a dónde vas. Afronta la idea de que tú sabes, un día no estaré aquí, pero no solo pensaré en mí. Quiero posicionar a mis hijos, quiero posicionarlos en un punto donde puedan caminar en la asistencia divina. Jesús removió el dolor, gracias a Dios. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Así como estuve con Moisés. Así que todos los milagros que Moisés hizo, los hizo con asistencia divina.